Ejemplo de vibraciones forzadas. El ventilador de masa 25 kilogramos está fijado en el extremo de una barra horizontal que tiene masa despreciable. El ventilador está montado excéntricamente en el eje de tal forma que es equivalente a una masa no balanceada de 3.5 kilogramos localizada a 100 milímetros del eje de rotación. Si la deflexión estática de la viga es 50 milímetros como resultado del peso del ventilador, determine cuál será la amplitud para la vibración en estado estable si la velocidad del ventilador es 18 radianes sobre segundo. Entonces, en este problema, esa velocidad del ventilador es omega, la omega de la figura que nos muestra el problema. Pero ahorita vamos a ver a qué es igual esa rapidez angular. En este caso tenemos una viga que uno de sus extremos está empotrada y el otro de los extremos está libre. Y en el extremo libre está ubicado un ventilador. Pero hay un problema con el ventilador. El ventilador está montado excéntricamente. De manera que ese montaje del ventilador ocasiona que exista una masa no balanceada. Se puede modelar como una masa no balanceada localizada a 100 milímetros del eje de rotación. Esto podríamos considerar es nuestro eje saliendo de nuestra pantalla y podemos modelar nosotros que esa excentricidad que tiene nuestro ventilador es como que fuera una pequeña masita de masa m minúscula que está ubicada a la distancia r que nos indica el problema. Esa pequeña masita va a ocasionar una fuerza armónica o va a ser la magnitud de la fuerza armónica de ese montaje excéntrico del ventilador, de ese desbalance que tiene nuestro ventilador. Entonces, nuestro problema es un problema de vibraciones forzadas. La ecuación diferencial que describe el movimiento de vibración forzada, en este caso para nosotros, va a ser mx de prima más kx por p de t, donde p de t, nuestra fuerza armónica, va a ser igual a p sub m por el seno de omega sub ft, donde omega sub f es la frecuencia de la vibración forzada. ¿Cuál va a ser entonces aquí la frecuencia de la vibración forzada? Bueno, pues la frecuencia de la vibración forzada para nosotros van a ser estos 18 radianes sobre segundo, que es la rapidez a la que está girando nuestro ventilador. Y esa rapidez con la que gira el ventilador para nosotros corresponde a la frecuencia de este desbalance rotatorio. La magnitud en este caso de la amplitud de nuestra fuerza armónica va a ser relacionada con esa pequeña masita modelada a una distancia r de nuestro eje de rotación. Entonces vamos a considerar que esa pequeña masita va a estar sujeta a una fuerza centrípeta que va a ir dirigida en esta dirección, que eso va a ser igual a P sub m. Entonces P sub m para nosotros es una fuerza centrípeta o radial. Y si consideramos nosotros una sumatoria de fuerzas a lo largo del eje radial, igual a masa por la aceleración radial, positivo en esta dirección para lo que nosotros estamos representando, vamos a considerar que la amplitud de esa fuerza armónica va a ser igual a la masa por la aceleración radial. Pero la aceleración radial, nosotros sabemos que es igual a la rapidez al cuadrado dividido el radio. O lo mismo que decir omega al cuadrado por r al cuadrado dividido r. De tal manera que podemos eliminar esta r con el cuadrado y nos quedaría a nosotros que la aceleración radial va a ser igual a omega cuadrado por r. Pero en este caso, omega, la rapidez angular, va a ser la rapidez a la que está girando nuestro ventilador, que para nosotros es omega sub f al cuadrado por r. De tal manera que la amplitud de la fuerza armónica sería igual a masa por omega sub f al cuadrado por r. R para nosotros es la distancia que hay entre el eje de nuestro ventilador y la ubicación de esa masa que representa ese desbalance rotatorio de nuestro ventilador. Es la distancia de 100 milímetros que nosotros tenemos acá. Entonces podemos escribir nosotros nuestra función para la fuerza armónica. Como tenemos todos los datos, como
P de t es igual a m por omega sub f al cuadrado por r por seno de omega sub ft. Podríamos decir nosotros, la masa que representa nuestro desbalance rotatorio es de 3.5 kilogramos. Estamos modelando ese desbalance del eje como una masa de 3.5 kilogramos que gira con una rapidez angular de 18 radianes al cuadrado, que está ubicada a una distancia de 100 milímetros del eje de rotación. Y vamos a colocar aquí nuestra rapidez de la vibración forzada. De tal manera que nuestra fuerza armónica para nosotros, en este caso, para este problema, redondeado a 3 cifras significativas, nos quedaría como 113 seno de 18t. Esa sería nuestra fuerza armónica. ¿Qué nos pide, qué nos solicita a nosotros el problema? El problema nos solicita la amplitud de la vibración en estado estable. ¿A qué es igual la amplitud de la vibración en estado estable? Bueno, recordemos que cuando nos habla de la amplitud de la vibración en estado estable significa que nuestra vibración forzada, que tiene una ecuación diferencial que describe el movimiento de esta forma, tiene como solución para esta ecuación una solución particular más una solución complementaria. La solución particular corresponde a la vibración en estado estable y la solución particular es igual a la amplitud por el seno de omega sub ft. ¿Qué nos solicitan a nosotros en este caso nuestro problema? Pues nos solicita esa amplitud. Esa amplitud la podemos encontrar nosotros como P sub m sobre la constante de rigidez dividido 1 menos r al cuadrado, donde r al cuadrado para nosotros es la razón de las frecuencias elevadas al cuadrado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para encontrar la amplitud de la vibración en estado estable? Ya encontramos la amplitud de la fuerza armónica, a partir de considerar que la amplitud de la fuerza armónica va a ser igual a la fuerza centrípeta que ocasiona ese desbalance, o que siente esa pequeña masa que está modelada como lo que está modelado en nuestro desbalance rotatorio. Además vamos a considerar, en este caso, que necesitamos la razón de las frecuencias, que es igual a omega sub f sobre omega sub n. Y omega sub n para nosotros es igual a la raíz cuadrada de la constante de rigidez de nuestro sistema dividido la masa. Entonces necesitamos la constante de rigidez de nuestro sistema. El problema específicamente no nos indica una constante de rigidez, pero tenemos este enunciado. En el enunciado nos dice que la deflexión estática de la viga por el propio peso de nuestro ventilador es 50 milímetros. Quiere decir que para nuestra viga de masa despreciable podemos modelarla como que fuera nuestro resorte, que tiene una deformación estática. O sea, consideren en este caso una pequeña deformación estática que es igual a 50 milímetros. Y esto lo ocasiona el propio peso del ventilador. Entonces nosotros, si recordamos que la fuerza que actúa sobre un resorte y estamos modelando nuestra viga como un resorte en este caso, la fuerza que actúa un resorte a partir de la ley de Hooke es igual a K por X. En este caso nosotros diríamos que la fuerza va a ser igual a K por la deformación estática. Y esta fuerza que ocasiona esa deformación es el peso de nuestro ventilador. La masa del ventilador es 25 kilogramos. Entonces podemos determinar nosotros el valor de la constante de rigidez a partir de estos datos. Podemos decir nosotros, el peso del ventilador es igual a K por la deformación estática, entonces la constante de rigidez va a ser igual al peso dividido la deformación estática. Esto es igual a decir masa por gravedad dividido la deformación estática, sería 25 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado para nuestra aceleración de la gravedad, dividido la deformación estática de 50 por 10 a la menos 3 metros. De tal manera que si nosotros tenemos esas unidades para nuestras cantidades de masa, de gravedad y de la deformación estática, nuestra constante de rigidez,
que obtenemos en esta ecuación va a quedar en unidades, va a quedar expresada en unidades de Newton por metro. Entonces, en este caso, nuestra constante de rigidez es 4905 Newton metro. Con esa constante de rigidez ya podemos encontrar nosotros la amplitud para la vibración en estado estable. Tenemos P sub m dividido K dividido 1 menos omega sub f al cuadrado sobre omega sub n al cuadrado. ¿Qué es omega sub n al cuadrado? Bueno, omega sub n al cuadrado para nosotros es K sobre la masa. Entonces podríamos expresar esto como P sub m sobre K dividido 1 menos omega sub f al cuadrado sobre K sobre la masa. Sustituyendo los datos, hayamos encontrado nosotros que la amplitud que íbamos a tomar para nuestra fuerza armónica iba a tener un valor de 113. En este caso, estos 113 son unidades de Newton. Entonces sustituimos nosotros en nuestra ecuación 113 sobre la constante de rigidez que es 4905. Entonces, unidades Newton metro, dividido 1 menos la frecuencia de la vibración forzada, que eran 18 radianes sobre segundo elevado al cuadrado, dividido la constante de rigidez de 4905 Newton metro, dividido la masa del ventilador. La masa del ventilador la vamos a tomar nosotros como 25 kilogramos. No vamos a considerar para la masa y para el peso del ventilador los 25 kilogramos más esos 3 kilogramos, si no mal recuerdo. Vamos a ver. Que representa 3.5 kilogramos, que representa nuestra masa no balanceada, equivalente para el montaje de este ventilador excéntrico. Eso solo es que esa excentricidad se puede molar como una masa ubicada en esa posición. Pero no tenemos que considerar nosotros que el peso total de nuestro ventilador es 25 más 3.5, multiplicado por la gravedad. Si la masa solo es 25 kilogramos para el ventilador. Entonces con eso, si nosotros realizamos aquí nuestro cálculo, podríamos obtener nosotros que la amplitud para la vibración en estado estable, que nos debe quedar en unidades metros, si tenemos las unidades indicadas en esta ecuación para las otras variables, aquí nuestra amplitud sería menos 3.55 por 10 a la menos 2 metros. Ese sería, en este caso, para nuestro problema, la amplitud para la vibración en estado estable.